Gracias a todos por venir. ¿Te parece, Camilo, si empezamos? Sí, empecemos ya, Martín. Bueno, les queremos dar la bienvenida a esta tercera edición de las Soho Talks. En las Soho Talks buscamos generar conversaciones que permitan construir entendimiento, construir comunicación, construir de una manera comunidad para ir planteando temas que nos parecen importantes para la industria tecnológica y diseño y desarrollo de experiencias. Así que esta vez también con Camilo estamos intentando abrir una nueva forma, más que una presentación, lo que queremos hacer es una conversación. Es una conversación como habla de dos realidades confrontadas. Vamos a plantear diferentes puntos de vista con Camilo que tenemos en el metaverso, pero que ya hemos venido conversando hace un tiempo. Pero la idea también es que en esta conversación ustedes también puedan participar, se puedan sumar, puedan contarnos sus experiencias. La idea es que sea también como un foro. Así que los invito también a que si se animan y tienen ganas, participen y lo tratemos como una charla, como un café que nos sentamos a tomar para hablar del metaverso. Bueno, me presento más formalmente. Mi nombre es Martín Pizerno, soy el director de consultoría e investigación en Soho. Y tenemos a Camilo Areval, un Product Designer. Camilo, ¿cómo estás? Bien, bien, Martín, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación a hablar de este tema que me apasiona mucho y yo sé que es del interés de muchas personas, aun cuando pues entiendo que es un concepto que ya tiene bastante tiempo, solo que pues gracias a lo que algunas plataformas han venido adelantando, pues ahora más personas hemos empezado a escucharlo, ¿no? Y ahí sí, yo creo que es interesante que Martín, que tiene como más acercamiento al tema, pues nos cuente. Dale. Una cosa que no todo el mundo sabe, pero yo soy bastante, digamos, seguidor, por no decir ñoño, de todo lo que es la ciencia ficción, que es de donde surge el concepto del metaverso. El metaverso la primera vez fue planteado en una novela que se llama Snow Crash, una novela por ahí por los principios de los 90, si no recuerdo mal, que empezaba a hablar del concepto de un universo paralelo o arriba del universo natural que estábamos acostumbrados, que era un universo 3D, a través de una conexión computacional nos metíamos, que le llamó el metaverso. Esa fue la primera iteración del concepto del metaverso y fue lo que de una manera nos hizo el Inception, la entrada que hoy en día de lo que todos nosotros hoy pensamos. Finalmente la ciencia ficción ha seguido llevando adelante esto. Podríamos decir que otro de los grandes hitos, Tron, fue otro gran precursor de lo que es el concepto del metaverso y cómo una persona podía conectarse a un mundo virtual, por más que en Tron no existía la interacción entre personas, porque el protagonista se metía dentro de un videojuego, no interactuaba con otras personas. Y ahí está una de las grandes diferencias y el punto de partida de lo que es la diferencia entre un mundo virtual y un metaverso. ¿Okay? Un metaverso, el objetivo o lo que plantea un metaverso como tal, y acá vamos a partir de una definición le va a ser muy personal, porque no hay una definición exacta del metaverso hoy en día, es un lugar donde se pueden generar, es un lugar fuera de la realidad, en el sentido de la realidad física tradicional, en el cual yo puedo interactuar con personas o incluso con bots, de manera tal de, ya sea, lograr un trabajo, aprender, socializar o entretenerme. ¿Ok? Tiende a ser un mundo virtual. Que sea virtual no significa que sea 3D. Yo quiero, en mi definición, separar un poco la tendencia que hay hoy en día del entendimiento del metaverso a las gafas de realidad virtual y a la necesidad de estar conectado a una realidad virtual. Obviamente que la realidad virtual es parte del metaverso, es parte de una de las posibles iteraciones y caminos del metaverso, pero no es la única. Entonces, esa es como mi primera visión de lo que yo entiendo del metaverso. Es un espacio de comunicación y de interacción entre las personas que existen en un mundo virtual y que nos permite a nosotros
contar con realidades paralelas para conectarnos. Pero, para que sea un metaverso, por lo general implica un grado de virtualización de nuestra interacción. ¿Qué significa esto? Porque con la simple definición, yo dije, bueno, Zoom podría ser un metaverso. No es tan así porque yo no me puedo conectar a Zoom desde la nada y simplemente entrar a Zoom a estar en Zoom. Realmente solamente puedo estar en Zoom en la medida que me conecto con alguien más. Entonces, Zoom como tal sirve como una herramienta de comunicación. En un metaverso yo me podría conectar a este mundo. Es un mundo que existe, más allá si en ese momento está siendo poblado o no poblado. Entonces, en el ambiente más popular, podríamos decir que hay como antecesores al tradicional al metaverso, está Second Life, o como en un momento podría haber sido The Sims, Second Life, y también lo que vimos en la novela y luego película de Steven Spielberg, Ready Player One, que era que yo me podía conectar, ahí sí, ya en una realidad virtual mucho más potente, a un mundo donde yo podía interactuar, socializar, ir a eventos, etc. Entonces es como una primera visión, pero ¿cómo lo ves vos, Camilo, eso? ¿Cómo lo entendés Sí, tú, el metaverso? pues indudable, cuando Meta empezó a hablar de este concepto, yo recordé, no tenía esa referencia, mi referencia es más hacia el lado del anime. Hay una serie que se llama Sword Art Online, en donde supone pues un científico que programa un juego en el que las personas se pueden conectar a través de dispositivos muy similares a los que nos ofrece Meta, pero es bastante interesante porque se conecta a la médula espinal y hace que las personas puedan pues sumergirse en ese mundo y sentir en ese mundo. De hecho, algo bastante interesante de esa historia es que si se muere en el juego, entonces el dispositivo está hackeado y se muere la persona. ¿Sí? Eso ya es como muy loco, pero es inevitable pensar en eso y pensar pues también en los videojuegos, ¿no? Claro. Que se volvió tan popular también, Grand Theft Auto, cuando permitió jugar en línea, y más o menos por ahí también lo veo como metaverso, ¿no? Aunque pues no sé si soñar hasta allá, hasta que se pueda lograr sumergirse a ese nivel, ¿no? Claro. Ahí sí que qué posibilidades tenemos, porque la tecnología está muy, muy avanzada, y es posible que si diferentes empresas se unen, se pueda llegar a algo similar. Por ahí escuché Y que Elon Musk tiene una empresa que está trabajando en poder conectar el cerebro a Internet. Entonces ahí ya la imaginación sí. empieza a volar un montón, ¿no? Pero Neuralink se llama la empresa. Neuralink, Sí. sí. Pero entonces, ¿qué tan cierto puede llegar a que logremos algo así? Y hoy en día todavía estamos bastante lejos de eso. La verdad es que lo que ha tomado ya el metaverso es más un concepto de buzzword, de palabra un poco que ha venido a apalancar de repente mucho desarrollo tecnológico, que no necesariamente está tan avanzado como para poder lograr ese tipo de inmersión. Entonces, y ahí, eh, desde el punto de vista de la inmersión, o sea, muchos cuando entendemos el metaverso entendemos esto, como decías vos, del Sword Art Online, que es como, me meto, ¿no? Y estoy metido en este mundo que puedo interactuar hasta el punto tal que me puedo llegar a lastimar o morir. Bueno, ahí ya hay una gran extrapolación, ¿no? Pero olvidémonos de esa parte, porque yo me puedo sentir como estoy en ese mundo, que puedo tener contacto sináptico y de una manera poder sentir lo que siente la persona ahí y poder interactuar con ese mundo. Claramente estamos no voy a decir años luz, porque la verdad que el desarrollo tecnológico muchas veces nos sorprende y no quiero que me citen diciendo que va a ser así, pero claramente todavía estamos en una distancia muy grande. Porque no es solamente el problema de poder, vamos a decir, computacionalmente o tecnológicamente, hacer que yo me siente y pueda tener unas gafas de realidad virtual donde yo pueda sentir
ciertas cosas, ¿no? Porque existe esa tecnología en cierta medida para hoy en día. Neuralink también lo permitió pasarse información entre personas, a través de cerebros, cosas muy locas. Pero el problema es si existe el poder computacional para sostener eso con el nivel de carga de información que implica eso entre una cantidad de personas. Porque recordemos acá, no es que sea un mundo de realidad virtual igual metaverso, un mundo de realidad 3D igual metaverso. Es que yo tengo la capacidad de poder intercambiar información, conversación, interacción con otras personas que estén de esa misma manera conectadas. Entonces, el nivel finalmente de capacidad computacional, incluso leyendo, veía que uno de los vicepresidentes de tecnología de Intel decía que necesitaríamos como multiplicar por 1000 la capacidad computacional máxima que tenemos hoy en día para poder sostener un metaverso así. Entonces, hoy en día todavía estamos, dicho por propios expertos del tema, a nivel tecnológico, bastante lejos, porque no tenemos todavía la capacidad computacional para crear esos mundos virtuales tan inmersivos. Pero por otro lado, tenemos sí la capacidad de generar mundos inmersivos. Los juegos, podemos hablar de Fortnite, podemos hablar de muchos de de ese tipo de juegos. Roblox, por ejemplo, que es uno de los que hoy se habla, que es un metaverso. El mismo Second Life, ahora volvió el founder y está relanzándose y le está yendo bastante bien. Pero Roblox es uno de los ejemplos más claros. Fortnite es otro ejemplo también muy claro, donde tenemos un gran nivel de interacción, un gran nivel de participación, pero sin embargo, no inmersión, pero no con eso significa que no necesitamos tener esta interacción 3D, ¿me explico? La inmersión, vamos a decir, una de las cosas es la inmersión sensorial y otra cosa es la inmersión psicológica. Y la inmersión psicológica la podemos lograr a través de juegos. Y hoy en día es considerado que los mayores exponentes de lo que es el metaverso, el concepto de metaverso, están en los juegos. Está en juegos como puede ser Fortnite, Roblox, Sandbox, etcétera. No sé cuál ha sido tu experiencia, Camilo, en ese sentido. ¿Qué has visto vos de hoy del metaverso pensado en juegos, como con este componente más de inmersión desde los juegos? No, pues yo creo que el que tengo más presente, bueno, Second Life, que ese sí es viejísimo, ¿no? Ese sí yo lo he escuchado Sí, desde hace mucho 2003 tiempo. más o menos. El Grand Theft Auto 5 cuando activó su función. Y pues si ese es el concepto de metaverso, entonces ya hay bastantes juegos que cumplen esa función. Estos juegos de supervivencia, ¿sí? Que entran aproximadamente 100 jugadores y el último que sobreviva es el que, pues tipo Fortnite, ¿no? Está Pop, está Free Fire, que es como más popular entre los adolescentes. Hay bastantes así. Pero entonces, yo creo que, bueno, ya definiendo un poco mejor aterrizando un poco el hype que nos genera la posibilidad tecnológica del futuro y lo que podemos pensar que es en realidad el metaverso, ¿cuáles son esas oportunidades que puede traer el metaverso? ¿Sí? Hoy en día, pensándolo hoy en día, no solo Claro. para el tema de entretenimiento, sino si pensamos también como, no, pues yo veo que si Facebook, que es muy bueno para publicitar mi negocio y es el que está promoviendo el metaverso, entonces, ¿cuáles son las posibilidades para mí? Si yo veo que estoy en el mundo del marketing digital y me estoy volviendo bueno en Facebook Ads, ¿cuál es mi posibilidad de trabajo en metaverso? Escuché algo muy gracioso hace un tiempo. Es posible que haya sido tema de publicidad de la agencia que lo hizo, pero publicaron un trabajo para un jardinero en este juego que es parecido a Roblox. Minecraft o Sandbox. Minecraft. No, Minecraft.
y en la publicación ofrecían 60 libras la hora para un jardinero virtual. Sí, entonces es así de loco. Si puede pasar esto en la vida real, por ejemplo. Mira, sí, sí, definitivamente sí. Y para los creativos digitales hoy en día esto es una mina de oro. Voy a retratarme de ejemplos de la época de Second Life, con 2003, cuando se popularizó realmente, fue como el 2008-2010. Existieron durante mucho tiempo en esa época había arquitectos que obviamente se dedicaban a construir, no me acuerdo si eran AutoCAD o qué, casas. Entonces tú podías pedir a un arquitecto que te construya una casa. Quiero una casa para Second Life que tenga tales características y poder pagabas al arquitecto para que te construya la casa que puedas montar en Second Life. También en Second Life existía gente que se ponía estos trajes con pelotitas para captar los movimientos y diseñaban bailes para la gente, el clásico baile de la victoria, como habíamos dicho en Call of Duty, lo que sea. Esos bailes que la gente hacía, inventaban bailes, inventaban coreografías y las vendían. Y llegaba al punto donde finalmente esto lo extrapolamos y hoy en día existe, por ejemplo, en Sandbox, hay creadores que generan mundos propios donde yo puedo tener mi colección de NFTs, mi colección de espacios privados donde yo puedo vender la participación del espacio. Snoop Dogg fue uno de los que se hizo más famoso en este último tiempo, que vendió un terreno en su Snoopverse, que está hecho en Sandbox, por cerca de $470.000. O sea, un disparate de plata, pensando en que es un ambiente virtual que no existe, pero que tiene que ver con la necesidad de participar de algo. ¿Okay? Y los NFTs, Sandbox, por ejemplo, a través de NFTs, y acá hay una conexión muy grande en el metaverso con el blockchain, por la capacidad de poder generar de manera distribuida toda esta computación. Sandbox lo que está haciendo es permitiendo a los creadores de NFT, a los creativos y a los creadores, tener un marketplace donde pueden ofrecerle a los usuarios elementos. Acá por interno, nuestro CTO, Alberto Jaramillo, me está diciendo que Metapolis, que no lo conocía, que lo lanzan en 2 días más, también es otro ejemplo donde podemos ver la aplicación de NFTs y mundos virtuales. Entonces, en realidad, ¿cuáles son las oportunidades? Hoy en día para los creativos hay cantidad. Por ejemplo, pensando en lo que estamos hablando de pandemia, ¿por qué no una banda de rock podría decir, hey, voy a hostear un evento, yo soy una banda de rock de amigos, y en vez de juntarnos o hacer por Zoom nuestro concierto, hagámoslo en Sandbox, hagámoslo en Fortnite, como hizo Taylor, que es un evento gigante, hagámoslo en un mundo virtual, donde nosotros en realidad lo que hacemos es conectamos nuestros instrumentos a nuestras computadoras y participamos y estamos siendo representados por creatividad, del arte digital, y también en ese sentido de la presencia de las marcas, trae un espacio mucho más grande donde poder publicitar y hacerlo de una manera nueva, o hacerlo de una manera diferente, ¿no? Entonces, sí hay un ambiente, y por eso es que Facebook está invirtiendo esa plata en este lugar. Finalmente, porque ellos, el 98% del modelo de negocios de Facebook se basa en los ads. Entonces, tienen que tener una plataforma, tienen que seguirse manteniendo en plataformas que permitan, de alguna manera, conectar a la gente con las marcas. El caso de Meta es bastante particular, Camilo. A mí, yo lo tengo como más bien como del lado de los riesgos que de las oportunidades, pero porque finalmente, justamente, Meta, más que generar un ambiente libre, tiene un incentivo perverso por hacer que el metaverso tenga mucho de link contra traquear la data para poder ofrecer publicidad. Entonces hay hoy en día una contraposición de realidad de eso, porque es el metaverso donde decir, ok, pero ¿por qué no lo hacemos en una red que realmente esté abierta en vez de hacer usar DM como moneda de blockchain que sea común en el metaverso? Utilicemos alguna que esté montado sobre alguna red de Ethereum o esté montado sobre algo mucho más abierto, abierto en el sentido de con la capacidad de cualquiera poder interactuar, en vez de hacerlo de una manera cerrada, que es lo que están muchos viendo. Y
perdón porque estoy hablando mucho, ahora te paso la palabra, pero a mí uno de los conceptos que me gusta, y yo no lo he visto, así que voy a decir que si nadie lo dijo, lo dije yo primero, es que más que metaverso, lo que se va a ver ahora son microversos. No va a haber un metaverso todavía. No existe la tecnología todavía para que haya un metaverso. Lo que van a ver son microversos. O sea, pequeños universos meta, es en el sentido de realidades virtuales que permitan interconectarnos con diferentes valores y con diferentes objetivos. Y estos microversos, va a haber alguien, que no sabemos todavía quién va a ser, que lo que va a lograr es conectar las monedas de cambio y los avatars. Para que mi avatar pueda perdurar. Y mi avatar pueda estar conectado en diferentes lugares. Que eso hoy en día, mi identificación virtual, hoy en día no se traslada también de punta a punta. Y de hecho, mientras que Martín hablaba de esto, recordé una noticia que leí hace un tiempo de una muchacha que empezó a diseñar prendas para avatars en el metaverso, en un metaverso como enfocado hacia la vida femenina, ¿no? No ahorita no tengo el nombre en mente, pero resulta que de un momento para otro se hizo muy popular y vive de eso, ¿sí? Y el análisis que hacían detrás de eso es que las usuarias de la plataforma podían tener acceso a prendas pues exclusivas, ¿no? Que en la vida real ¿Sí? no podían, ¿sí? Entonces, bueno, si es un poco trasladar pues lo que vivimos en el mundo real, que es una de las cosas que nos quiere vender el metaverso, ¿no? Esa percepción de una vida alternativa, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que Second Life desde el nombre lo tiene incluso implícito. Sí. Eh, Pero piensa pero, en el negocio de Fortnite en las skins. Fortnite lo que hace es generar un espacio donde tú quieras estar y lo que te vende son las skins. Y genera un negocio billonario que viene a ser simplemente sobre la ropa. Lo que vende ropa. O sea, Fortnite es un gran vendedor de ropa digital. No existe otro concepto. O sea, lo que y ellos yo venden es creo ropa. que sí, y pues de hecho hay marcas de ropa que ya están invirtiendo buena cantidad de dinero en eso, pero porque yo creo que también es el tema que culturalmente sí tenemos ese cambio, ¿no? Hace unos años, cuando las plataformas de streaming empezaron a surgir, no había muchas personas que vieran, digamos, útil pagar una membresía en una plataforma de música como Spotify, por ejemplo. Ya hoy en día he tenido conversaciones en las que es parte de las herramientas de trabajo, ¿sí? Claro. Y es algo súper necesario. Entonces ya está esa cultura en la que si uno habla con otros papás también, la conversación es, no, mi hijo se gastó yo no sé cuánto en Fortnite, en esta aplicación, en la otra. Si uno va a ver qué es, en skins, ¿sí? Para hay personas y generaciones, ya hablando de los que vienen, que ya lo tienen súper, digamos, en su cultura y es súper natural para ellos invertir en eso, ¿no? En que su avatar esté bien presentado, en que tenga los últimos accesorios para verse bien con sus amigos digitales, ¿no? Y bueno, Tal esas cual, son tal cual. oportunidades, pero eso también de alguna forma lo veo como un riesgo, ¿no? El tema de pronto que una persona se abstraiga un poco de la realidad, que es lo que nos pasa yo creo que todo el tiempo hoy día, por la sobreexposición a las pantallas y a la información, pero aparte de ese riesgo, ¿qué otros riesgos, y el que mencionó hace un momento, qué otros riesgos debemos tener en cuenta en el metaverso, ¿no? ¿Con qué cosas debemos tener cuidado? Bueno, como toda tecnología uno no sabe hasta dónde puede proyectar riesgos o oportunidades, pero desde el punto de vista de lo que hoy en día existe, tenemos un principal riesgo que es justamente desde la adicción, ¿no? O sea, finalmente si empezamos a tener mundos mucho más inmersivos, no solamente desde lo psicológico, sino desde lo sensorial, probablemente sea adictivo, porque yendo y el ejemplo de la película Ready Player One,
el personaje preferiría vivir en The Oasis, porque finalmente su vida, del otro lado, vivía en un lugar empobrecido, con pocas oportunidades, sin poder desarrollarse. Y en el Oasis él podía ser quien realmente se imaginaba ser y hacer las cosas que él quería. Y realmente tenía un estatus y una realidad monetaria, de potencialidad, de amistades, que no lo iba a tener en el mundo real. Entonces, justamente una de las cosas que decís, Camilo, uno de los riesgos es que yo elija estar más tiempo en ese lugar versus el mundo real, podríamos decir. Pero ahora, eso es un riesgo desde el punto de vista de que hay gente que probablemente se quede tan pegada que no quiera salir de ese mundo. También el riesgo es la sobreexposición. Hoy en día, no me acuerdo en dónde fue, en qué metaverso fue, pero ya hubo situaciones de acoso, situaciones de acoso psicológico, acoso sexual. Hay que entender un poquito qué significa acoso sexual en un metaverso, desde el mundo virtual, pero puede existir. Entonces, hay riesgos desde el punto de vista de que estamos hablando de un lugar de interacción humana donde va a haber, nuevamente, no, quién se encarga de vigilarlo, quién se encarga de definir qué es lo ético y lo no ético, dónde están las reglas, los gobiernos. Y también, por ejemplo, quién se encarga del intercambio monetario, se genera una estafa en el metaverso. ¿A quién hay que pedirle que me devuelva la plata? ¿Contra qué sistema legal tengo que ir? Entonces, hoy en día el riesgo está en que esto es un ambiente poco controlado, y por eso yo hablo de los microversos como un espacio donde, bueno, una empresa al menos o alguien se hace cargo de lo que pasa ahí adentro. Pero todavía cuando lo pensamos más desde el punto de vista más ampliado, hay muchas preguntas hoy en día que respondernos. Y una de ellas es, ¿qué tipo de metaverso queremos? ¿Queremos que sea un metaverso abierto, donde cualquiera puede interactuar, como puede ser el Internet hoy en día, y donde yo me conecto a través de un navegador que yo quiera y un buscador para conectar la información, pero que en realidad el espacio es común y en cierta medida transaccionable por cualquiera? ¿O queremos estos espacios, estos wall gardens, como lo dicen en inglés, estos jardines cerrados, que tengan reglas bien definidas y que yo entre y esté bajo la merced o la reglamentación de una empresa? Entonces, hoy en día los riesgos tienen que ver con hasta dónde, desde el punto de vista de las personas, hasta dónde vamos, hasta dónde entramos y hasta dónde conectamos con esto, dónde le ponemos los límites y dónde nosotros aprendemos a decir e invertir tiempo y dinero en estos lugares de manera segura. ¿Por qué? Hace poco, ¿cómo es el juego que hablábamos hoy, Camilo, que me olvidé, que fue hackeado? Eh, Ah, ya te digo, ya te lo digo. Pero fue un hackeo es un juego que se considera hoy en día, o sea, Axie Infinity. ok. Axie Infinity hoy en día es considerado como estos microversos, vamos a decir, porque no sería bien llamado un metaverso, sería un microverso, donde es un juego que estaba montado sobre un blockchain, no me acuerdo con qué tecnología, pero acaba de ser hackeado por un valor de 600 millones de dólares. El riesgo está sobre esa parte, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo yo mi plata? Porque si los metaversos van a tener plata real, y esa plata va a ser, pues yo puedo llevar mi plata ganada en mi trabajo al metaverso, o que me la paguen en el metaverso, yo puedo elegir eso a través de un Bitcoin, un tipo de criptomoneda. El riesgo está en hasta dónde es seguro eso, hasta dónde yo puedo de repente perder la plata o no. O sea, hay casi que se emulan los peligros de la vida real también, ¿no? Exacto. O sea, todos los posibles peligros que tú tienes en la vida real van a existir en este metaverso. En la medida que el concepto del metaverso es, queremos copiar la realidad, pero con una realidad virtual, van a existir esos mismos problemas. Entonces, van a tener que existir reglamentaciones, van a tener que existir consideraciones que vamos a tener en cuenta, que van a escapar lo tecnológico. Hoy nos estamos enfocando mucho en lo que es lo posible de hacer. ¿Me explico? ¿Podemos crear un mundo virtual donde podamos interactuar y llegar a sentir lo que sienten nuestros avatars? Mucho de lo que era el desarrollo tecnológico nos dice que sí, nos falta muchísimo, pero sí. Pero
¿cómo lo creamos bien? ¿O para qué? ¿Y cuáles son los límites? ¿Y dónde están los puntos donde no nos queremos pasar? Eso es lo que todavía hoy son los riesgos desde el metaverso, más allá de los riesgos más comunes como estafas, pérdida de dinero, seguridad psicológica, etc. Sí, y seguramente también es de nuevo un tema cultural, ¿no? Y es cuando hay hype por un tema que se desconoce como a profundidad, como nos está pasando con el metaverso, puede darse cosas como las que han pasado incluso con las criptomonedas, ¿no? Me acuerdo un video que se popularizó hace un tiempo de una persona muy contenta, que le debe haber pasado a muchos, pero muy contento porque compró un Bitcoin que estaba por más de $10,000 en $5,000, y sube el video y muestra la moneda y dice, vea, es que sí compré un Bitcoin y ya me llegó, ¿sí? Y es el tema de que es muy posible que este tipo de cosas pasen, ¿no? Que no Tal sé, cual, haya tal personas cual. contentas porque recibieron su NFT físico en la casa, y bueno, Tal cual. ok, y digamos que si no vamos a tener esa capacidad computacional todavía, y aparte de lo que ocurre o de lo que nos están proponiendo los metaversos actuales, ¿no? ¿Qué otro tipo de experiencia podríamos esperar o qué otro tipo de uso podríamos esperar de los metaversos, además del entretenimiento? Porque hasta el momento estamos hablando de metaversos sí, de ir a vivir una segunda vida, ir a jugar, ¿sí? Exacto. Pero ¿qué otros usos pueden llegar a tener? Uno de los usos principales, podríamos encontrar tres usos principales que se está haciendo hoy en día de los y acá voy a tomar el concepto de metaverso desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista social y otro desde el punto de vista de ambientes 3D, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista social, uno de los puntos que más se está trabajando hoy en día es el tema del trabajo y la colaboración en el trabajo. O, y acá hablo de trabajo desde el punto de vista más amplio, no solamente del trabajo laboral donde yo me gano plata, desde la colaboración, desde la creación de un evento, desde la interacción social más de ese punto. Desde el trabajo es uno de los principales. Microsoft es uno de los principales actores en el metaverso hoy en día, en lo que se podría decir a nivel tecnológico, que está invirtiendo más en el metaverso. Y Microsoft está trayendo para Teams ya la opción de poder generar un avatar y poder generar salas de reuniones virtuales donde yo participo como en una sala y puedo participar con mi avatar. Nosotros en Soho, el equipo que me parece que se conectó, estaba por ahí David. Sí, ahí está David. El equipo de David Chiro, nuestros grandes tecnólogos dentro de Soho, creó a través de una plataforma que se llama Gather, que ahora vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo, un espacio virtual para trabajar. Y en vez de tener bueno, hay un poco los riesgos, el ejemplo de Gather, era justamente, es un espacio virtual donde lo ven, literalmente es un mundo pixelado, ¿no? Como que estuviésemos jugando al Zelda de Nintendo, por resolución de repente, pero donde generamos espacios de trabajo común. Acá le estoy mostrando uno de los ejemplos que sumaron del equipo ahí está David al centro, donde cada uno crea su escritorio y pueden trabajar de manera colaborativa, de una manera mucho más sencilla. Entonces, un ejemplo muy grande es el cómo creamos espacios virtuales que sean mucho más sencillos que estar conectados en un Zoom, ¿ok? O estar conectados en diferentes salas de Teams o en diferentes salas de Meet, sino que sea más fácil, más natural, la interacción, donde yo me puedo acercar a mi compañero de trabajar, donde podamos tener salas de reuniones, donde podamos tener salas de espacio de comunicación, donde yo puedo estar en un espacio donde estoy yo solo o estoy compartiendo con una persona, 2, 10, 20. Gather es un muy buen ejemplo para que exploren, para poder tener también y jugar con espacio de trabajo y compartir. Pero también se está usando mucho para la educación, para poder ayudar y conectar en temas educativos, sobre todo en realidad virtual y de realidad aumentada se ha hecho mucho el tema de entrenamiento para habilidades que requieran cierta manualidad y que puedan ser entrenadas de una manera
más fácil con una realidad virtual. Entonces, todo se ha volcado mucho por ahí. La medicina también está tomando mucho del tema de la realidad aumentada, pero podríamos decir todos estos son usos de tecnologías que podrían ser partes de la construcción del metaverso, pero no hay una tecnología per se entera dedicada al metaverso como tal. Entonces son como pedazos de la tecnología que se empiezan a aplicar y que a poco vamos viendo cómo van a poder generar oportunidades de crear ya un metaverso más inmersivo en el futuro cercano. Bueno, sí, de hecho, viendo esto, solo que cuando lo usé, yo ya había usado Gather, no lo vi como un metaverso, pero después de haber hablado y haber acotado, entonces, ok, sí, ya lo sé. Y una experiencia, sí, una anécdota muy graciosa que definitivamente emuló el mundo real. Y estábamos usándolo con un equipo, invitamos a una persona que no es nativa digital, entonces cuando ella llegó, bueno, esta plataforma había como un piso con varias áreas. Entonces todos le gritábamos para que se acercara a donde estaba. Luego alguien fue a buscarla y fue gracioso ver el muñequito paseándose por todo el tablero y trayéndola. Y cuando llegó, como, ya llegó. Y es similar a lo que nos pasaba antes de pandemia. Bueno, ya nos está volviendo a pasar cuando nos quedamos de encontrar con un grupo grande de personas y de repente una persona desubicada no encuentra dónde están todos y llega. Entonces, pues definitivamente eso muestra que sin ese poder de cómputo tan avanzado, con una experiencia que puede parecer rudimentaria, pero que de hecho despierta como cierta emoción, porque a mí me recuerda también este juego de, pues bueno, todos los juegos de Game Boy de hace unas décadas, ¿no? Entonces sí se siente cierta nostalgia también. Y igual la experiencia de emular la realidad, ahí está. Ahí Armando acaba de hacer una pregunta, Camilo, para que y ya los invitamos a todos a también acá puedan abrir micrófono y sumarse o hacer preguntas por el chat. Dice, buenas tardes a todos. Un punto importante es el metaverso es la experiencia inmersiva. ¿Por qué esta aplicación que simula una sala de reuniones podría llamarse metaverso? Porque un poco yo lo que separaba, Armando, y esta es de nuestra definición, o sea, y acá es una, como digo, el metaverso todavía es un concepto que está en definición, así que no podemos tomar que exista una sola. Podríamos tomarnos de la versión más ortodoxa de Snow Crash. Entonces, metaverso es solamente aquel lugar donde yo me conecto con tecnología a un mundo virtual, y si no existe eso, no existe el metaverso. Lo que nosotros estamos diciendo es que la inmersión puede ser de carácter fisiológico o psicológico. Y una inmersión psicológica habla de que yo me sienta compenetrado con una realidad y, importante para el metaverso, que haya la posibilidad de interactuar con otros. Porque yo en una película me puedo sentir compenetrado, puedo ser inmersiva en la realidad, una experiencia en una película, pero no significa eso que yo estoy interactuando con otros. Entonces, un metaverso implica una experiencia inmersiva, en este caso psicológica, como puede ser esto, pero que me permite interactuar con otros. Entonces, por eso es considerado un metaverso. Pero para mí, por eso es importante empezar a separar el concepto de metaverso y microverso. Para mí, Gather no es un metaverso, es un microverso. Es una forma de mostrar un metaverso o los orígenes de un metaverso, pero que no llega a ser el total del todo de lo que puede llegar a ser. O sea, porque para que podríamos llegar a la inmersión total, que sería el objetivo de un metaverso, le faltan muchas capas tecnológicas. No sé si me expliqué lo que quería decir. Pues sí, yo también lo entiendo. De nuevo, con los videojuegos le puede pasar a uno, ¿no? Que se queda todo el día en un videojuego y pues su mente está metida ahí sin necesidad de estar realmente como inmerso de manera sensorial. Tal cual. No sé si alguien más tiene alguna experiencia con el metaverso, alguna duda sobre lo que hemos venido hablando que quiera compartir o alguna experiencia.
que sienta que puede sumar a la conversación. Gracias, Armando, por la pregunta, ni por animarte. Bueno, mientras que hacen preguntas, yo quisiera saber, Martín, ¿qué piensa que vienen los próximos meses para el metaverso? Porque el hype definitivamente ya está bajando un poco, ya por ahí hay, algunos medios están diciendo que ya no hay tanto interés, que el tema de una tecnología que tiene mucho que ver, que son los NFTs, también está descendiendo un poco. Yo la verdad, a mí la verdad todavía me sigue entusiasmando el tema. Ya entiendo que no va a ser tan rápido que nos podamos poner un casco y hacer una inmersión así tan profunda. Pero ¿qué viene? ¿Qué puede venir en los próximos meses? ¿Qué podemos esperar que pase con el tema del metaverso este año, por ejemplo? Buenísimo. Que voy a invitar a alguien a que haga el micrófono, que si está por ahí todavía, es nuestro querido Alberto Jaramillo. ¿Estás por ahí? Estoy acá, estoy acá. Buenísimo. Contanos, vos que también estás metido mucho en el tema, ¿qué se viene? ¿Qué sentís que serían los posibles caminos o temas? Y tengo un par de preguntas como abiertas a discusión. Me gustaría mucho escuchar bien el resto, porque se abren hartos caminos que hoy día no están explorados todavía. Por ejemplo, el tema moral, el cómo se va a manejar o cómo la gente va a manejar las agresiones, la violencia online, como decías tú antes, el acoso, todo tipo de situaciones que se pueden dar y que ya se están dando, que no son ajenas al mundo virtual. Y segundo, considerar que la gente va a poder adoptar un personaje en los metaversos. Entonces, a lo mejor la persona que en el mundo real es de una forma y tiene ciertas características, en el metaverso va a poder elegir cómo ser. De hecho, se dice que es una de las grandes razones de por qué esto va a tener éxito, porque muchas personas que no están contentas con sí mismos en el mundo real van a buscar una segunda identidad en el metaverso, así como lo hacen online en las distintas comunidades que ya existen hoy por hoy. Qué interesante. Entonces podríamos decir ahí, primero creo que es parte de lo que estabas diciendo de cómo vamos a manejar los temas morales y éticos. Va a ser un dolor de cabeza todavía que no sabemos cómo se va a solucionar. Y luego el otro tema de la identidad, yo creo que es un punto clave, que es cómo se empieza a generar una identidad que de repente puede ser una identidad completamente diferente a la que yo tengo. Por ejemplo, psicológicamente hablando, cuando uno cambia de idioma, si uno sabe más de un idioma y cambia de idioma, su personalidad está demostrado que cambia, varía. Obviamente no 100%, pero puede variar con diferentes idiomas. Entonces, ¿cómo cambiará nuestra personalidad en el metaverso? ¿Cómo cambiará no solamente nuestra forma de querer ser percibido, sino hasta actuar? De repente un introvertido en el mundo real se vuelve un extrovertido en el metaverso. Exacto. Una persona tímida se vuelve un cantante de rock. ¿Por qué? Porque se siente con otra manera, se siente de otra manera y le permite de esa manera o con esas herramientas poder expresarse de una manera que antes no podía expresarse. Súper interesante eso. O navegar, por ejemplo, el otro día también estábamos hablando de esto. De repente una persona que no puede caminar. Una persona que no puede hablar. O que no puede ver de repente incluso. O sentir una representación. Todavía no sabemos a dónde nos puede llevar esas cosas. Así que... Ahí también, ahí me hace recordar que los primeros acercamientos que tuvimos con el Internet eran muy similares a esto, ¿no? Porque en ese entonces no los llamábamos avatar, sino nickname. Y entrábamos Claro. a los chats con el nombre que quisiera, simulando la edad que quisiera, porque pues tampoco teníamos esta tecnología del video tan adaptada, y entonces uno podía ser también quien quisiera, ¿no? ¿Será que Claro. esto puede hacer que a futuro
el tema de la huella digital, que hoy en día estamos tan acostumbrados a decir, hoy día yo no estoy apareciendo con mi nickname, sino con mi nombre y apellido. ¿Será que eso puede pasar también en el metaverso entonces, en algún momento? Yo creería que sí, pero a mí me da la sensación de que la gente va a buscar su propia identidad y que no necesariamente, digamos, Alberto va a responder va a ser Alberto del metaverso o a lo mejor yo voy a buscar características distintas de las cuales carezco en el mundo real, que es lo que a mí me parece que podría ocurrir comúnmente. Estoy de acuerdo. Una cosa, porque Armando por el chat continuó un par de preguntas más, dijo que tenía 2 preguntas adicionales, que de todos los microversos que están en este momento, ¿cómo se debe definir en cuál microverso las empresas y las personas deberían estar? ¿Y cuánto cuesta estar en cada uno para el mundo empresarial? Si vamos al mundo empresarial, y eso es una de las principales ventajas que tiene Microsoft con Teams, yo diría que hoy el que está mejor posicionado es Microsoft en el mundo empresarial, sin lugar a dudas. Porque ya tiene montado toda una infraestructura donde cantidad de empresas ya se conectan por Teams. Entonces ya todos en este mundo de la pandemia hemos tenido la oportunidad de descargarnos Teams. Zoom podría ser otro que podría llegar a plantear esto. ¿Cuánto cuesta? Obviamente puede ser muy variable dependiendo de la licencia que uno quiera tener, pero mi opinión es que estas empresas hoy en día están bastante bien posicionadas como para poder dar la primer gran experiencia laboral de metaverso ya integrado a muchas otras herramientas más. ¿Y cuánto cuesta para el mundo empresarial cada uno? A nivel personal lo que cuesta es la conexión a un juego, la conexión a internet. Lo que puede costar para el mundo empresarial puede variar muchísimo, muchísimo. Ahí, Camilo, levantaste la mano también. Sí, yo también creo que hay una buena oportunidad para las marcas, especialmente porque la oferta y no tanto como en cómo las marcas van a funcionar o cómo las empresas van a funcionar internamente, incluyéndolos en estas dinámicas, sino también en qué pasa con la oferta comercial y el metaverso, ¿no? ¿Cuáles son los espacios que van a tener que migrar? El tema de la atención al cliente, ¿será que este es un canal de contacto que es interesante para los centennials o para futuras generaciones? No sé, las ofertas comerciales, yo lo pienso mucho por el sector de banca porque me parece que es uno de los sectores como súper retadores para estas dinámicas digitales, pero aquí en Colombia tuvimos un ejemplo de un Banco de Bogotá, que tuvimos un festival de música importante, es como nuestro Lollapalooza, y ellos sacaron un producto específico que era como el crédito del FEP, del Festival Stereo Picnic que se llama. Entonces, ese tipo de oportunidades en donde de verdad donde la marca, perdón, entiende qué es lo que está necesitando la audiencia, definitivamente sí se va a trasladar a estos canales y lo que toca hacer es apostarle a entenderlos desde ahora, apostarle a entrar a la plataforma, mirar cuáles son las dinámicas, cuáles son los lenguajes y el que lo haga primero, pues es el que va a ganar. Muy cierto eso, Cavi. Y yo creo que es uno de los grandes uno de los grandes temas que se vienen, es el probar, que nosotros como empresas y como marca y como personas tenemos que probar y empezar a entender cuáles son estos microversos o este tipo de cosas son las que nos acomodan más. Particularmente yo, por ejemplo, probé en un momento Roblox y debo identificarme como un oldeñal porque no entiendo nada y no es para mí esto. Pero he encontrado que otro tipo de interacciones sí me son de agrado y me gustan. Entonces, uno va a tener que ir probando y entendiendo cuáles son las que cada uno le hace más sentido para su día a día. Yo creo que ahí también puede pasar, lo que ocurre hoy día en Internet y un concepto que está tomando cada vez más fuerza y son los marketplaces, ¿no? Y es el lugar que las personas ya están utilizando más como un buscador en momentos específicos. Entonces me ocurre que estos microversos pueden ser una especie de marketplaces en donde diferentes marcas, dependiendo del tipo de público que ese microverso, entre comillas, marketplace ofrezca, el tipo de experiencia que ofrezca a las personas, pues ahí va a estar metido. Y ahí estoy con Cami, que lo importante entonces sería entender quiénes van a estar ahí, ¿no? Y si
mis clientes están ahí metidos, entonces pues yo también me tengo que meter, no en uno o no necesariamente tener mi propio microverso, sino meterme en otros que es en donde van a estar mis usuarios o mis clientes. Tal cual, tal cual. Les dejo un dato. Sí. Les contaba delante por chat a Martín que se está lanzando en 2 días más este metaverso que se llama Metapolis. Y la idea de ello es crear un concepto nuevo que se llama MaaS, básicamente, que es Metaverse as a Service. Ellos están asociados con NVIDIA y eso va a permitir que las empresas van a poder formar sus propios metaversos como servicio. Claro. Y se hace muy, muy potente. Ellos tienen, además de eso, una integración directa con blockchain, con una moneda en específico que se llama SEAL y que por lo mismo ha subido, no sé, 400%. 150, sí, no sé, 200, 300%, sí, una locura. Sí. Sí. Entonces se viene bien fuerte eso porque ellos entendieron que la primera salida o el primer uso de mundo real del metaverso va a ser efectivamente el trabajo. La gente va a buscar, las empresas van a buscar cómo hacer que sus fuerzas de trabajo puedan operar en el metaverso, ¿verdad? Tener reuniones virtuales, por ejemplo. Sí, exacto. Y, por ejemplo, yendo al tema del MaaS, el Metaverse as a Service, los de Second Life, que ya tienen generado muchos sistemas de pago y medios de pago generados ya en Second Life, están también construyendo también tecnología para el metaverso como servicio, para cualquier metaverso como servicio. Entonces, si vamos a apostar, yo creo que por ahí vienen a las apuestas. En una reunión hace poco me dijeron, un colega dijo que se quería conectar a mi charla para ver dónde tenía que apostar la siguiente plata que tuviese. Y me puse a buscar a ver cuáles son las empresas, estoy poniendo en el chat, que hoy en día más están vinculadas al metaverso, como por si uno quiere ver, y justo Alberto acaba de decir una de ellas, que es Nvidia Corporation, que es una de las principales que está metiendo plata, pero también Microsoft, Roblox, Facebook, Unity, Snap, Autodesk, Amazon, Tencent y DC, son todas empresas que están invirtiendo fuerte y que lo más seguro es que sus acciones vayan cambiando y mejorando en base a los resultados del metaverso como concepto. Pero bueno, les quiero agradecer a todos por el tiempo. Ya estamos casi a las 7, estamos más allá del tiempo que habíamos pensado originalmente. Agradezco a todos por la participación y las preguntas. Me imagino que todavía hay muchísimo para profundizar en esto. Esto recién comienza, así que vamos a tener que seguir hablando de este tema. Y me alegro que se hayan sumado, que hayan participado. Camilo, no sé si vos querés decir algo para cerrar. No, nada, lo mismo, agradecer la participación, pues que se hayan quedado hasta ahora y ojalá nos acompañen en las próximas conversaciones que seguro podamos desde las ramas ir profundizando en lo que más nos interesa. Entonces, pues si quieren dejarnos ahí como que de qué les gustaría que se traten las próximas charlas o también pues por los diferentes canales de Soho, vamos a estar muy atentos porque queremos seguir teniendo estas conversaciones y seguir contando con ustedes, por supuesto.